Bienvenidos todos al podcast Lo que piensan los expertos, un pequeño espacio para nuestros estudiantes, egresados, amigos, familiares y toda la comunidad digital, donde descubriremos juntos por medio de este formato respuestas a temas de educación, cultura, actualidad, política, salud y mucho más, gracias al conocimiento y experiencia de algunos expertos. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es María Alejandra, comunicadora digital de la Dirección de Recursos Tecnológicos para el Aprendizaje de SECAR. Los que no me conocen, quiero contarles que yo soy la persona que los ha venido acompañando en este grandioso contenido y estoy muy feliz de conectar con cada uno de ustedes en cada capítulo y transmitiéndoles información valiosa para todos. Hoy damos inicio al segundo capítulo de nuestra segunda temporada. En esta oportunidad me complace enormemente abordar un tema que yo sé que le apasiona a más de una persona que es fan de la tecnología y por supuesto a su evolución. Hoy en este espacio hablaremos sobre la inteligencia artificial, una tecnología que quizás muchos conocen por todo el auge y la práctica que se le ha dado en diferentes sectores últimamente, o que quizás muchos desconocen. Solo quiero decirles que esta es una de las tecnologías más emocionantes e innovadoras del siglo XXI y actualmente está transformando la forma en la que vivimos, trabajamos y hasta cómo nos relacionamos y que definitivamente está evolucionando a ritmos casi imparables. Diferentes campos como la medicina, la industria manufacturera, la educación y mucho más. Pero antes de darle la palabra a nuestra invitada especial, yo sí tengo que confesarles que este año para mí, en este sentido, he estado en una fase de descubrimiento y exploración total a este tipo de tecnología, que gracias al área en la que laboro y a mis compañeros de trabajo que son muy curiosos en este tipo de cosas, surge la necesidad de estar actualizados en cualquier tecnología emergente para así ponerla en práctica en este campo al cual trabajamos, que es la educación. Es sorprendente la capacidad que tiene esta tecnología y diariamente surgen no solo a mí, a mis compañeros y a la humanidad entera diversos cuestionamientos de la profunda evolución de esta tecnología. Por eso, la experta que nos acompaña el día de hoy nos pondrá en contexto con una visión única y profunda de este campo. Ella es Mariel Castellanos, docente del área de investigación e innovación educativa. Bienvenida, profe. Bueno, muchísimas gracias Alejandra por la invitación. Y sí, esto es un tema súper interesante y qué bueno que se esté abordando en este espacio. Y te escuchaba atentamente lo que tú decías y de cómo es un tema que a muchos les apasiona y cómo este año entró en un furor o en una moda. Y es que la inteligencia artificial, si nosotros realmente hablamos de la inteligencia artificial, no necesariamente es nueva, tiene varios años, tiene muchos años, se habla de inteligencia artificial desde hace décadas. Sin embargo, para el común denominador, que somos la mayoría, vino con auge sobre todo a finales del 2022 e inicios del 2023, porque es que la inteligencia artificial realmente es una subárea de lo que es todo el componente del área de la computación. Y lo que realmente, en palabras básicas y entendibles, ¿qué es lo que hace la inteligencia artificial o de qué se trata? Es de transformar el lenguaje humano en máquina y devolverlo de manera como una especie de traductor en lenguaje humano. Esto implica que para todos estos aplicaciones y todo lo que estamos viendo nosotros hoy en día de inteligencia artificial, específicamente, por ejemplo, como chatbots o ejemplo ChatGPT, que es el que estuvo o el que ha estado en boga a finales de 2022, inicio del 2023, nos llega a nosotros a poder conversar con él en el contexto, en el dialecto, incluso con la jerga con la que nosotros nos manejamos con seres humanos, tal como si estuviésemos tomándonos un café. Y de anécdota yo les cuento algo, aun cuando yo soy del área de tecnología y recién empecé a utilizar ChatGPT, yo le decía en español, por favor, en la instrucción. Y luego entendí
como 5 o 10 minutos después que no tenía necesidad de eso, porque él de inmediato, cuando yo empezaba mi conversación, él reconocía que yo estaba hablando el idioma español. Y esto es algo interesante y que ha venido realmente a darnos a nosotros un cambio o una disrupción. Perfecto. De hecho, profe, se me adelantó con la primera pregunta, que era cómo definiría usted la inteligencia artificial, pero con esta respuesta está bastante contextualizada. La segunda es, en la introducción realmente comenté que esta tecnología está transformando muchos ámbitos de nuestra vida y que de hecho hay algunas palabras clave en el uso de esta, que es como la eficiencia y la productividad. Teniendo en cuenta esto, quisiera saber cómo exactamente la inteligencia artificial está transformando la forma en la que trabajamos y vivimos. Mira, es interesante. 2 cifras que les voy a compartir son cifras aproximadas de una investigación que se está haciendo. Y es que en las empresas que fueron consultadas, en empresas en América Latina, por ejemplo, solamente el 68% del tiempo destinado que tiene un empleado común lo utiliza para actividades que son operativas, como por ejemplo dar respuestas a correos electrónicos o terminar diferentes tipos de tareas. Y solamente menos del 25% lo utilizan para actividades de creatividad. Esto lleva a una conclusión bastante interesante y es que una empresa, una organización sin creatividad no hace innovación y si no tiene innovación no hay transformación, no hay ajustes, no hay cambios. Entonces, ¿por qué estas cifras son interesantes? Porque resulta que la inteligencia artificial ha llegado y efectivamente, como dices tú, ha cambiado nuestra forma de aprender, nuestra forma de enseñar, nuestra forma de trabajar, dándonos elementos realmente efectivos a los niveles de productividad. ¿Esto qué implica? Que lo que antes yo gastaba o un empleado, un trabajador, en contestar o en emitir un correo electrónico aproximadamente 15 minutos, ahora lo puede hacer automatizado en 2 minutos. En el caso de recursos en específico o actividades específicas, y siempre lo coloco como ejemplo, aspectos curriculares. Tal vez antes me tardaba un día completo haciendo una planeación de las clases de un semestre. Ahora, con herramientas que existen de inteligencia artificial, este tipo de herramientas me permiten que yo lo pueda hacer en máximo 2 horas, es decir, que ayuda a mis niveles de productividad. Estoy hablándolo en el campo educativo, en elementos de la gestión educativa que uno asume como docente. Pero ¿qué sucede cuando uno tiene funciones administrativas, estás en una organización, tienes que cumplir tareas? Diferentes tipos de herramientas están permitiendo que organices reuniones de trabajo donde la herramienta es la que realmente analiza los tiempos de los invitados y determina cuál es la mejor hora. Y como esa herramienta hay muchísimas más. Entonces, la manera como estamos trabajando está cambiando. La manera como estamos enseñando está cambiando. La manera como estamos aprendiendo está cambiando. Porque ya, por ejemplo, chatbot, y vuelvo y repito, como ChatGPT, se está utilizando como tutor para quienes están aprendiendo otro idioma. Porque permite una combinación de pregunta-respuesta, igual que diferentes tipos de estrategias que se pueden aplicar. Hablo en el ámbito educativo, pero esto va a todos los ámbitos. Totalmente. De hecho, pues yo soy comunicadora y me encuentro en el área también creativo y para mí también ha sido bastante satisfactorio y es eficiente en utilizar este tipo de herramientas porque digamos que yo soy la persona que crea guiones y es mucho más rápido al momento de crear un guión. Obvio, te da una idea y tú ya lo manejas a la temática que se está construyendo en ese momento. La inteligencia artificial definitivamente ha demostrado que tiene un potencial increíble, pero el hecho de que sea increíble no significa que sea específicamente lo correcto. Exactamente por su enorme potencial. Por eso mi siguiente pregunta sería, ¿cuál cree usted que son los mayores desafíos éticos y sociales con el uso de esta tecnología?
Mira, este es el punto más interesante de lo que es la inteligencia artificial. Y hace unos meses discutíamos en los primeros 3 meses de este 2023, discutíamos sobre si realmente era ético incluir contextos educativos inteligencia artificial. Y resulta que mientras discutíamos ya se estaba utilizando. Sin embargo, los elementos éticos, como tú los decías, y los elementos van asociados al sujeto. Y en cuanto a los principios que se tienen, ¿qué sucede con esto? ¿Qué es lo que hay que reconocer? Utilizarlo para gestionar y ser productivo está bien. Utilizar herramienta artificial para copiar está mal. Pero si nosotros hablamos, por ejemplo, de ChatGPT para la copia, él no copia, él genera. Es decir, que difícilmente se va a conseguir una copia de algo que se haya hecho. Pero, ¿qué sucede con todo esto? Tal como lo decías tú en cuanto al guión. Yo puedo decirle a un chatbot que me genere un guión y me lo va a generar tal como te lo genera a ti. Sin embargo, allí es donde entran los criterios éticos, las competencias y habilidades profesionales, en donde con tu discernimiento vas a reconocer si efectivamente ese guión está correcto o está incorrecto. Lo que sucede cuando un estudiante, por ejemplo, genera un ensayo, uno le pide que le coloque las referencias bibliográficas, lo hace ChatGPT porque lo va a hacer por allí, porque es la manera más fácil, y cuando entrega las referencias no son correctas. Y yo siempre le digo, ojo, atención que ChatGPT miente. Entonces, los elementos éticos, más que eliminarlos, como hizo Italia o como hicieron otros países que simplemente bloquearon la utilización, por ejemplo, de inteligencia artificial por situaciones éticas, es aprenderlo a utilizar y a saber cómo nosotros podemos hacer uso de él de la manera correcta. Entonces, sobre todo en el contexto académico, está ocurriendo muchísimo y se están cambiando las formas de diseñar. Por ejemplo, ya no es necesario, uno de los ejemplos es, ya no le coloco a un estudiante un ensayo. Le digo, realice un ensayo con ChatGPT y verifique si las fuentes efectivamente son correctas y analice cada uno de los párrafos aplicando diferentes tipos de contextos. Es decir, es cambiando la manera como podemos generar una tarea o un producto que el estudiante va a entregar sin bloquear lo que es el uso de la inteligencia artificial, puesto que si nosotros la bloqueamos es como que nosotros hubiésemos bloqueado cuando apareció el Internet, el uso del Internet. Hoy en día sucede lo mismo. De hecho, se habla que la disrupción de la inteligencia artificial en el ahora se ve igual o mayor que fue el auge de cuando empezó la masificación del Internet. Entonces, son como dos situaciones bastante interesantes y en las que la mayoría, algunos de los que están escuchando, la están viviendo ahorita y nacieron en esta época o en esa época, y otros que pues vimos también la evolución del Internet. Totalmente, sí, estoy de acuerdo. Precisamente, de acuerdo a la respuesta que me diste ahora, vamos a entrarnos un poco como al sector educativo. Como estamos en este sector, sí me gustaría saber cómo crees que en estos momentos la inteligencia artificial está abordando en el sector educativo y cómo podría mejorar algunas prácticas de este sector. Pero asimismo, ¿qué desafíos y oportunidades podríamos encontrar en esta evolución? Los desafíos siguen siendo los desafíos éticos, el poder generar competencias en los docentes para que puedan hacer uso de ellas, como cualquier otro tipo de herramienta. La inteligencia artificial o las herramientas que emergen desde la inteligencia artificial simplemente son un medio, no es el fin. Entonces, eso es un punto bastante interesante y que nosotros tenemos que tomar en consideración como docentes. Desafíos, y los desafíos como cualquier otra herramienta. Reconocerlos primero, revisarlos, adentrarse a ellos y no desde un principio decir, eso no va, o los estudiantes están copiando, o voy a buscar otra manera para bloquearles el uso de esto. Es la integración.
Y otro elemento de los desafíos que tenemos es poder reaprender, tanto nosotros docentes como los estudiantes y la comunidad en general, a que la respuesta no la tiene una sola persona y empezar a que nuestros estudiantes y nosotros mismos busquemos diferentes fuentes de información y la respuesta no es la única que, por ejemplo, un chatbot me va a arrojar. Entonces es verificar y analizar las fuentes de información. Eso es uno de los desafíos más grandes que tenemos y el poder reinventarse como docente al momento de enseñar, al momento de planear una clase. Y una oportunidad, ¿cuál me dirías? La oportunidad es la eliminación del tiempo que invertimos, porque es inversión de tiempo en actividades que son operativas, que simplemente una herramienta nos la puede ayudar a hacer y que nos queda muchísimo más tiempo a nosotros los docentes para poder ser más creativos e innovadores y a los estudiantes para poder tener una cantidad de recursos a utilizar para la entrega de sus actividades e incluso para potenciar su perfil profesional. Totalmente, de hecho lo que hablábamos anteriormente, la eficiencia y la productividad. Ahí es dos conceptos bastante claves en este uso. Ok, ahora que estamos con todo el auge de esta tecnología, me he puesto realmente a investigar sobre la evolución de esta y encontré algunos conceptos desde la ANI, inteligencia débil, la AGI, inteligencia artificial general, y la ASI, superinteligencia artificial, las cuales son las 3 etapas de esta tecnología. Me gustaría, profe, que nos regalaras un poco de contexto de cada una de estas inteligencias. Sí, bueno, si nosotros iniciamos, más que por las siglas, nosotros iniciamos con esta inteligencia artificial estrecha, que era la que nos decía Alejandra en la ANI, estamos hablando de la que nosotros estamos utilizando hoy en día. Estamos utilizando de repente ChatPDF, estamos utilizando ChatGPT, estamos utilizando Tomed, que es para presentaciones. ¿Y esto qué significa? Que son inteligencias o que tienen una aplicabilidad que a nosotros nos pueden ayudar en ciertas tareas operativas, vuelvo a decirlo esto para poderlo entender, ciertas tareas operativas y que nos ayudan en los procesos de productividad, algunas o una tarea o simultáneas, pero están limitadas. Luego tenemos la siguiente, que es la AGI, que es la inteligencia artificial general. Esta inteligencia lo que busca o lo que en ella se define es que genera procesos cognitivos, tales como nosotros, hace los mismos procesos cognitivos o superiores. Estas aplicaciones ya tienen unas características que hasta ahora están en prueba, nosotros las tenemos comúnmente, y está la siguiente, que es la ASI, que es un nivel que nos supera a los seres humanos en cuanto a funciones. De hecho, con la ASI y con la inteligencia artificial general y la superinteligente, que son estas dos, hay ciertas opiniones encontradas con respecto a lo que ella conlleva para la humanidad. Por ahora, y sin cerrarnos, estamos haciendo uso de la ANI, vamos a utilizarla de manera correcta, de manera efectiva y ser cautelosos también en el uso de ella. Totalmente. Cuando estaba investigando un poco sobre, este tema, que es bastante interesante actualmente, me encontré con estos conceptos y yo dije, ok, sí, sería muy chévere y muy interesante que nuestros oyentes supieran un poquito acerca de estos. Bueno, profe, ya para terminar, me gustaría que por favor le regalara a todos nuestros oyentes un consejo o más bien una recomendación para el uso de esta tecnología. Bueno, las recomendaciones, siempre lo digo de esta manera. Nosotros como individuos tenemos que estar allí para poder cambiar, para poder ser dinámicos, no resistirnos. Creo que cuando hay resistencia, la situación se pone compleja. Entonces, con el uso de inteligencia artificial, lo interesante es que nosotros podamos ser flexibles, que nosotros podamos, utilizando la palabra nuevamente, reinventarnos,
reutilizarla, utilizarla a nuestro favor, identificar diferentes aplicativos que me puedan ayudar, depende del área en la que yo me encuentre. La están utilizando abogados, la están utilizando psicólogos, la están utilizando ingenieros, profesores, economistas. Hay una cantidad de herramientas que todos pueden utilizar y estas aportan al ser humano. Entonces no nos bloqueemos en eso y simplemente estar abierto y utilizarlas, porque para poder dar algún tipo de opinión, primero hay que utilizarlas. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, profe, por regalarnos esta información valiosa. Y bueno, lo que piensan los expertos es un espacio de conocimiento e información valiosa para todos. Hoy, en este segundo capítulo de nuestra segunda temporada, quisimos brindar un espacio muy especial a este tema, a la inteligencia artificial, tecnología que hoy en día es tendencia mundial. Sin embargo, si se desarrolla y se utiliza de manera responsable y con una visión a largo plazo, la inteligencia artificial puede ser una herramienta que puede abordar muchos de los desafíos más complejos de ahora y del futuro. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo de Lo que piensan los expertos, segunda temporada.